Nos encontramos en TEL de DUET, Teleeducación para el Desarrollo, de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de nuestra Universidad Alas Peruanas. Vamos a iniciar una microconferencia para el doctorado en Administración para el curso Proyecto de Investigación Científica que corresponde al cuarto ciclo. Y dentro de este curso vamos a abordar temas correspondientes a la tercera unidad, técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de datos. Les habla el doctor Carlos Enrique Guanilo Paredes, docente tutor del curso que acabo de mencionar. El contenido de esta tercera unidad es el siguiente, consta de 5 grandes temas: técnicas de recolección de datos, procedimiento de recolección de datos, el procesamiento de estos, el análisis y la presentación de los resultados. La conferencia, por el tiempo, digamos, corto que es su naturaleza, nos permite tratar algún tema en particular y hemos elegido el tercer tema, procesamiento de datos, y dentro de procesamiento de datos vamos a conversar durante este pequeño espacio sobre confiabilidad y validez de los instrumentos de recolección de datos. Acción tan importante en el proceso de investigación científica, porque si nosotros no confiamos y no le damos validez a los instrumentos que vamos a emplear para poder sustentar los hallazgos, para poder sustentar la respuesta a la pregunta de investigación, definitivamente podríamos estar aportando de una manera no adecuada un nuevo conocimiento a la ciencia de la administración, en este caso particular. Para poder nosotros precisamente darle una respuesta al problema de investigación es que nosotros debemos recolectar datos. Y lo podemos recolectar los datos a través de una serie de instrumentos, como por ejemplo la simple observación, la entrevista, el cuestionario o el focus group. Cualquiera de estos y un grupo más adicional de instrumentos para recolectar datos, nosotros tenemos que someterlo a un conjunto de procesos. Y este conjunto de procesos se llama, en buena cuenta, medición. En ese sentido es que los instrumentos de recolección de datos deben medirse. Pero la medición, que es la asignación de un valor, de un número, de un atributo, a un determinado componente de un constructo, que es el que estamos nosotros investigando, o parte de lo que estamos investigando, es un proceso muchas veces complejo. Hay algunos aspectos que no podemos medir. Hay otros aspectos que sí los podemos medir fácilmente. Los podemos medir de manera cuantitativa o lo podemos medir de manera cualitativa. En buena cuenta, si nosotros no podemos asignar un valor a una determinada característica, variable o dimensión de un constructo, difícilmente nosotros vamos a poder llegar a conclusiones con validez científica. Pero el medir, asignar un valor a un determinado atributo, a una determinada variable o dimensión de un constructo, está condicionado por dos aspectos: por el aspecto de la confiabilidad y por el aspecto de la validez. Y estos son los temas que nosotros vamos a tratar en esta reunión. La validez en 3 enfoques: un enfoque de validez de contenido, un enfoque de validez de criterio y un enfoque de validez de constructo, precisamente. Sin embargo, todo este proceso, para poder nosotros confiar y a la vez aprobar un instrumento de de recolección y procesamiento de datos, siempre va a estar influenciado por algunos elementos, que pueden alterar el buen resultado de este proceso de confiabilidad y validez, tal como lo vamos a ver al final precisamente de esta reunión. ¿Cuáles son las condiciones de la medición? ¿Qué cosa es lo que nosotros exigimos en una medición? Que esta medición sea confiable y que sea válida. ¿Cómo podemos establecer la confiabilidad del instrumento? Cuando el grado de aplicación de este instrumento sea repetido sobre el mismo sujeto u objeto de investigación, va a darnos como resultado datos, valores similares. ¿Y cómo podemos validar el instrumento? Cuando nosotros establecemos el nivel de medición que realmente expresa la variable o la dimensión que pretende medir. Por ejemplo, para adelantarnos un poquito en validez de instrumento, que lo vamos a hacer con bastante desarrollo, si nosotros vamos a medir
el peso de un objeto, de un elemento, y medimos en un momento determinado, en un tiempo determinado, en un espacio determinado, nos va a dar un valor. Y si ese valor nosotros no podemos expresarlo de una manera concreta y clara, obviamente que no vamos a poder aprobar ese tipo de instrumento. Comencemos entonces con confiabilidad. La fiabilidad del instrumento es un grado en el cual la aplicación repetida del instrumento al mismo sujeto u objeto nos va a dar resultados muy similares. Y estos resultados similares vamos a nosotros a compararlos con los resultados previos y vamos a ver que, si bien es cierto, como vamos a ver más adelante, hay variaciones en los resultados, estas variaciones son muchas veces, y eso le va a dar la consistencia, confiabilidad mayor o menor al instrumento, van a ser valores diferenciados muy pequeños. Hay muchos métodos para evaluar la confiabilidad de un instrumento y todos ellos van a darnos como resultado indicadores o coeficientes de confiabilidad. Vamos a ver en esta sesión los 4 principales. El primero, un primer método para medir la confiabilidad es el método de estabilidad y que se basa en el test y retest, en la prueba y la reprueba, digamos así, en el cual un mismo instrumento es aplicado a un mismo grupo de personas después de un periodo que está previamente cronogramado, previamente programado. Se mide la confiabilidad a través de correlación entre ambos resultados. Por eso se llama test o retest, prueba o reprueba. Un segundo método para medir la confiabilidad es el método de formas paralelas o alternativas, en el cual se aplican 2 formatos equivalentes, por tanto no es el mismo instrumento. Los formatos son equivalentes en contenidos, preguntas, instrucciones, duración, etc. Los formatos se aplican a un mismo grupo dentro de un periodo de tiempo corto y se mide la confiabilidad a través de la correlación entre ambos puntajes. El tercer método, el método de las mitades partidas, split y halves. Este método implica una sola medición en un mismo grupo de sujetos que están siendo evaluados. Se divide la prueba en 2 mitades, por eso se llama también prueba de 2 mitades, y se comparan los resultados a través de correlación. Y finalmente el coeficiente de alfa de Cronbach, ¿no?, que implica también una sola medición y mide la consistencia interna de los indicadores en cada escala utilizada y el instrumento como conjunto. Entrega un valor estadístico, es decir, un valor que nos indica que la medida es un conjunto de indicadores, no que se orientan en una dirección única. Vamos ahora a ver validez. Y validez lo vamos a ver en 3 dimensiones como lo habíamos visto. La primera dimensión, la validez de contenido. ¿Qué cosa es la validez de contenido? Es el nivel de profundidad que un instrumento refleja en cuanto al dominio de contenido específico de lo que se mide. Es el nivel en que la medición representa la trascendencia del concepto medido. Por ejemplo, nosotros podemos estar aplicando un instrumento para establecer un asunto de división, por ejemplo, que es un contenido. La división, para que pueda ser válida en cuanto a su contenido, tiene que integrar 3 operaciones previas y los conceptos, los constructos que involucran esas 3 operaciones previas. La primera tendría que ser la suma, ¿verdad? La suma, la resta. Y la multiplicación va a necesitar suma y resta. Recién en ese momento nosotros vamos a poder abordar el tema de la división. En este ejemplo sencillo vemos nosotros que la validez de contenido nos indica precisamente esa coherencia que tiene que haber entre un constructo y sus partes que la conforman. Vamos a ver la validez de criterio, en el cual se establece la validez comparando el instrumento con algún criterio externo. Es un criterio estándar con el que se valorará la validez del citado instrumento. Cuando el criterio se asigna en el presente, decimos que es validez concurrente. Juntos llegan a un mismo punto en el día de hoy. Y cuando el criterio se asigna en el futuro, se llama validez predictiva. ¿Cómo podemos verlo nosotros un tanto en la práctica? En los procesos electorales, por ejemplo. En los procesos electorales nosotros tenemos, previo a los procesos, con mucho tiempo de anticipación,
una serie de consultas, digamos, a sectores, a estratos de la población, de acuerdo a cómo sea el interés del instrumento o el objetivo que busca el instrumento. Y entonces hablamos de sondeos. Para darle esta validez de criterio a los sondeos en particular y a todo el proceso de consulta previa a los procesos electorales y darle consistencia posterior cuando ya ha acabado el proceso, nosotros los resultados de estos sondeos los compararemos con los resultados de la encuesta definitiva. Y de esa manera validaremos, ¿no es cierto?, el instrumento en el enfoque, en la dimensión de la validez de criterio. Y la validez de constructo se refiere a la intensidad con que una medición se va a relacionar consistentemente con otras mediciones de acuerdo con hipótesis derivadas teóricamente y que conciernen a los conceptos o constructos que están siendo medidos. Acá vamos a ver, por ejemplo, el análisis de factores o análisis factorial, el análisis cofactorial, la covariancia, ¿no?, en esta validez de constructo. Entonces, el cálculo de validez va a estar influenciado, va a estar definido, no por uno, sino por los tres, ¿no?, dimensiones. La validez de contenido, que lo vamos a hacer a través de una consulta a expertos, por ejemplo. Hago yo un cronograma en el cual asigno una serie de actividades dentro de las cuales está inicialmente, por ejemplo, la redacción y revisión del instrumento. Bien, elaboro yo una planilla con una serie de preguntas concernientes al contenido, precisamente, de este constructo y se lo envío a una persona que es experto en el tema, ¿no? Esta persona que es experto en el tema valorará lo que le he dado, ¿no?, y entonces lo aprobará. Pero eso es una parte del cálculo de la validez. Después veremos la validez de criterio, en el cual vamos a correlacionar su medición con el criterio. Y la validez de constructo, análisis, como hemos dicho, factorial, cofactorial o análisis de covariancia. Los tres o las tres dimensiones van a darnos el cálculo de la validez, no una sola de manera independiente, sino las tres. Vemos en algunos casos prácticos, casos reales, en los cuales solamente nos dan la validez o nos evalúan la validez o validan el instrumento a partir de la validez de contenido. Pero la validez del instrumento se debe expresar a partir de los resultados de estas tres dimensiones. ¿Cuáles son los elementos que definitivamente tienen grados de influencia positiva o negativa en la confiabilidad y validez? Nosotros podemos haber hecho todos estos, digamos, desarrollado estos procesos de confiabilidad y, por otro lado, de validez, pero de repente el instrumento no nos da los resultados debidos, estamos haciendo una mala aplicación del instrumento. ¿Y esto por qué razón? Porque puede haber habido poca seriedad en la medición y elección del instrumento. De repente no hemos elegido el instrumento adecuado y lo hemos aplicado mal, ¿no? Eso lo hemos visto en los censos, por ejemplo, ¿no? Gente inexperta, porque es difícil que hayan encuestadores expertos en un censo, que es de índole general, que muchas veces toman una parte real de la prueba, aplican la prueba a una parte real y la otra parte un poco que alteran los resultados. Bien, hay poca seriedad en la medición y quizá también en la elección del instrumento. De repente el instrumento no es el adecuado. Por otra parte, puede haber también influencia, ¿no?, negativa o positiva, cuando el instrumento, en este caso, puede ser el idóneo o puede ser inapropiado. No estamos aplicando el instrumento a las personas adecuadas. Por ejemplo, el instrumento puede tener una redacción con un lenguaje muy elevado y nosotros queremos, por ejemplo, establecer el nivel de satisfacción o insatisfacción, o nivel de satisfacción, que por descarte nos da insatisfacción, sobre la reciente instalación de una red de agua y desagüe en un pueblo joven, por ejemplo, en un pueblo, ¿no?, digamos, de economía deprimida de cualquier parte del país. Ese instrumento es inapropiado para un tipo de población cuyo nivel socio, digamos, cultural es un poco más deprimido que otros. Digamos que la característica humana es la misma, pero el instrumento no va a poder obtener la data que necesitamos por la razón de que quien lo va a desarrollar, quien nos va a dar su versión, en este caso su opinión, no lo entiende. Bien, otro elemento que influencia en la confiabilidad y validez del instrumento son las condiciones no ideales con las que se gestiona el instrumento de medición, con la que se aplica, con la que se administra el instrumento de medición.
Y en este caso, por ejemplo, podemos estar enviando a encuestadores, si es que se trata de una encuesta, a algunos lugares y no les estamos premuniendo de todos los elementos que ellos necesitan para poder trabajar, ¿no? Lo enviamos, por ejemplo, a Puno ahorita, que está con una helada, y lo enviamos así un poco desabrigado, ¿bien? No les damos, por ejemplo, los instrumentos adicionales para que recoja otro tipo de data, y entonces esos instrumentos no podemos validarlos y no podemos confiar en ellos totalmente. Otro elemento que va a influenciar también en la confiabilidad y validez del instrumento es la aplicación de instrumentos foráneos sin previa adaptación y estandarización. Y esto es un poco común en el ámbito real, porque somos muy dados en el país y en América también a incorporar muchas, incluso costumbres, mucha cultura, muchos instrumentos de otras realidades. Nosotros tenemos comportamientos, expresiones culturales, expresiones sociales, económicas, individuales, ¿no es cierto?, propias de nuestra sociedad, propias de nuestro país. Nuestra gente pensamos todos de una manera quizás diferente a un europeo o a un asiático. Bien, entonces no podemos importar esos instrumentos y aplicarlos tal cual. Tenemos que pasarlos por un proceso de adaptación para que pueda ser confiable y pueda darnos la validez que necesitamos. Finalmente vamos a ver el proceso de creación y validación de un instrumento de medición, que es en buena cuenta un resumen de todo lo que hemos estado viendo en esta pequeña conferencia. Primero, identificar las variables que se van a calcular u observar. Pero las variables son, digamos así, características, atributos de un constructo. Entonces, la variable se va a tener que también desagregar en dimensiones. Hay algún nivel de confusión a veces entre lo que es variable, lo que es dimensión y lo que es un indicador. La variable es un atributo, es una característica del constructo. La dimensión es una parte de la variable. Una variable puede tener varias dimensiones. Y a la vez, el indicador es un medidor, un cuantificador de la variable o de la dimensión, tal cual sea el caso. Una vez que hemos hecho esta identificación, estudiamos la definición conceptual de cada una de las variables. Tenemos que saber esas, digamos, constructo, qué significa y qué significan cada una de sus partes. Después, determinar la definición operacional, ver cómo dividimos y desagregamos, ¿no?, según la necesidad, a la variable. Hecho esto, escogemos un instrumento ya creado que se adaptará o mejorará para el estudio. Acabamos de ver, ¿no es cierto?, que una de las limitantes es para poder validar y confiar en un instrumento es precisamente esa incorporación al proceso de recopilación de datos o de recolección de datos de instrumentos que son de otras realidades. Entonces, podemos ya utilizar un documento que está creado, un instrumento que está creado, pero adaptarlo. Incluso si es que ese instrumento se creó para resolver o para tratar de recopilar data en nuestro país, porque somos un país con diversos comportamientos de acuerdo a las regiones. Y entonces no podemos nosotros fácilmente aplicarlo. Tenemos geográficamente 3 zonas bien diferenciadas: costa, sierra y selva, para decir lo que nos enseñaron desde que comenzamos a estudiar. Costa, sierra y selva. Los pobladores de la costa, sierra y selva viven en realidades geográficas, sociales, culturales diferentes. Somos un país incluso multicultural. Aquello que nosotros empleamos para los pueblos, por ejemplo, originarios de la selva, como un instrumento para recolectar datos, no lo podemos aplicar a los pescadores de Chimbote, por ejemplo, ¿no? Tenemos que adaptarlo, ¿no? O desarrollar, si no podemos, un nuevo instrumento, considerando las dimensiones que vamos a calcular y los indicadores ad hoc, ¿no?, que se aplicarán para cada una de estas dimensiones. Después determinaremos el nivel de medición de cada una de las variables. Vamos a ver las intensidades que necesitamos nosotros desarrollar para poder recoger una data que nos sea útil. De repente, en algún tipo de variable o de dimensión, nosotros necesitamos ser más complejos, tratar de extraer mayor cantidad de datos. En otros quizá haya mucha literatura y necesitemos menos cantidad. Después fijaremos la manera en que se codificarán, asignándole a la variable un número que lo represente. Realizaremos una prueba piloto del instrumento a partir de la muestra que hemos obtenido, que puede ser estadística, es la mejor muestra. Nosotros sacar una submuestra y esa submuestra, o a partir de esa submuestra, aplicar el instrumento. Después, con los resultados de la prueba piloto, rectificaremos el instrumento en función a los resultados
de la prueba piloto. Con esto concluimos, sin antes decirles que hay que participar activamente en los foros del curso. Ustedes tienen blog, hay un blog que se construyó para también este curso. Hay que participar, hay que comentar todos los documentos que se ponen y revisar de manera ya cotidiana la biblioteca virtual del doctorado. Finalmente, recordarles que ustedes tienen pendiente un trabajo de investigación que ya debe estar avanzado y que ustedes sustentarán y defenderán en la última sesión. Muchísimas gracias a todos ustedes.